Nuestro siguiente invitado ha escrito un libro que asegura que nada tiene que ver con la brujería, a pesar de que su título es el de Manual de Alta Magia, de la editorial Lea, y nos comenta que ya es hora de que la palabra magia pierda ese halo de oscuridad y de tenebrosidad, y que ya es hora de que recoja esa dignidad que los antiguos le otorgaban al considerarla la más alta y clara ciencia que pudiéramos practicar. Nos comenta que un mago no es un brujo y que está muy lejos de serlo, y que a través de este libro pues vamos a conseguir todo lo contrario a lo que se denomina brujería, sino que en vez de hacer el mal, vamos a hacer el bien. Vamos a intentar ayudar a los demás a través de esta magia y de mezclada con la religión. Así que vamos a hablar con Francisco Stiglitz, que es el autor de este libro, y vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar, que parece bastante interesante. Hola Francisco y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Muchas gracias, para mí es un gusto poder participar de este encuentro y te agradezco personalmente la invitación. Nada, muchas gracias a ti, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Te presento y empezamos con tu libro. Desde muy joven has dedicado tu vida a la práctica, a la enseñanza y a la difusión de las ciencias y artes denominadas como herméticas. Entonces, Francisco, me gustaría saber con qué edad empezaste a interesarte por la astrología, la alquimia, la magia o incluso la cábala. Bueno, en realidad hay algo un poco de una inclinación natural por los temas vinculados con la búsqueda espiritual, que de alguna manera se expresó ya desde mi infancia. Pero la búsqueda como un acercamiento al conocimiento espiritual propiamente dicho, igual comenzó muy joven en mi adolescencia, a partir de experiencias personales traumáticas, en especial la pérdida de una persona muy cercana a mi vida, y eso me llevó a ir buscando, golpeando puertas, haciendo una especie de investigación personal, y una cosa fue llevando a la otra y cada vez me fui enamorando más de la espiritualidad como forma de camino, de forma de vida, y diría que desde los 18 años más o menos, eso involucrado también con otras áreas que tienen que ver con lo artístico, la música, la escritura, que están muy cerca de la magia, porque en la magia la música y la palabra tienen mucho peso, pero fue a partir de una experiencia de una pérdida de una persona muy muy cercana a mí que me llevó a, más que a una búsqueda de una respuesta, a la búsqueda de un bienestar interior, no solo una respuesta, sino de un bienestar interior. Muy bien, Francisco. Bueno, pues en tu libro, Manual de Alta Magia, nos propones una vista distinta, una perspectiva diferente de la magia. Entonces, cuando hablamos de la magia, ¿a qué te estás refiriendo exactamente en tu libro? Perfecto. La primera distinción que me parece más importante hacer es una distinción entre lo que podríamos llamar magia y brujería. A pesar de que el término brujería hoy está muy aplicado, ¿no? Me gustaría que la magia retome esta idea de que el concepto magia tiene que ver con un trabajo espiritual al servicio de la luz. Y claro, ¿qué pasa? La palabra quedó muy desvirtuada, porque incluso hoy le llamamos mago al prestidigitador, lo cual no es un arte que yo tenga alguna crítica, al contrario, me parece una expresión artística como cualquier otra, pero no corresponde llamarle estrictamente mago al prestidigitador o al ilusionista, ¿no? Sino que la magia es, según la tradición de los magos, una forma de conocimiento, de manejo de energías naturales, celestes y espirituales al servicio de la luz y como una búsqueda de elevación y transmutación personal. También en un proceso que nos acerque cada vez más a la luz. De hecho, esta distinción me parece muy importante hacerla porque, por ejemplo, si uno coloca en internet la palabra magia, ¿qué le va a parecer? Bueno,
el prestidigitador, el mago que saca el conejo de la galera. Y después lo que vamos a encontrar es muchas cosas vinculadas con lo oscuro, con lo que lleva formas y prácticas de hacer el mal, con todo ese tipo de energías, el pentagrama para abajo, el macho cabrío, digo, y la magia precisamente tiene que estar asociada a lo divino, a lo luminoso, a lo diáfano, a lo espiritual. Esa palabra debemos reservarla para un trabajo conectado con la luz. De hecho, seguramente vos, Víctor, y todos los que nos escuchan, conocemos la distinción, por ejemplo, el término magia blanca, magia negra, ¿no? Es muy común escucharlo. Este concepto es un concepto que surge a partir del siglo XIX, en especial a partir de los grandes maestros del siglo XIX, donde se hace una distinción del uso de la energía para bien o para mal. Pero a mí me gusta más utilizar el concepto de la palabra magia solo para las obras de luz y no llamar a lo que podríamos llamar hoy magia negra magia, sino denominarlo con otros términos, ¿no? Y que la palabra magia quede estrictamente al servicio de la luz. De hecho, si uno piensa en la denominación de mago tradicionalmente, piensa por ejemplo en los magos de Belén, ¿no? A los que conocemos como Melchor, Gaspar, Baltasar, que aparte se nos escapa, pero están canonizados. O sea, tienen su fiesta, tienen sus reliquias en la iglesia de Colonia, en Alemania, ¿no? Mago era el sabio, el concepto de sabio, pero del sabio también como maestro espiritual, como persona que está en contacto con lo divino y puede ejercer el bien. Por lo tanto, no me gusta usar el concepto magia negra, magia blanca. Prefiero hablar de magia y, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, hechicería, por ejemplo, ¿no? A lo que está del otro lado. También hay que ver, Víctor, que casi todas las técnicas de la hechicería no son otra cosa que las técnicas de la magia aplicadas, robadas a la magia para utilizarlas para dañar, cuando fueron aplicadas y pensadas para hacer el bien. Ejemplo, lo que uno ve en las películas, el muñequito de cera que se lo pincha para dañar a otra persona, todas estas técnicas que tienen que ver con lo que en la magia se llama operar a distancia, fueron tomadas de la magia tradicional porque se usaban para curar, para bendecir, para irradiar luz, y fueron pervertidas. La palabra pervertido quiere decir algo que en principio es para bien y que se utiliza para mal. Fueron pervertidas y utilizadas para dañar. O sea, una definición de magia que a mí me gusta es que la magia es el arte y la ciencia que nos permite comprender la relación sutil entre todo lo que existe. Por ejemplo, hay una relación entre lo que pienso, siento y creo y lo que me pasa. Sí, por supuesto. Hay una relación entre una piedra y un órgano del cuerpo humano que si yo lo pongo en concordancia, sí existe. Hay una relación entre las palabras y los objetos, sí existe. Diría que la magia es el estudio de las relaciones sutiles entre los distintos elementos y los distintos planos, para decirlo con algo de sencillez. Ya que nos hablas de la magia, ¿no?, relacionada con las divinidades, se me viene a la mente que en tu libro también hablas de una magia llamada la magia impersonalista. Y bueno, pues aquí nos aseguras que la magia, pues esta magia no procede de los dioses, sino que de uno mismo, de dentro. Así que explícanos esto, ¿cómo es posible, o sea, que las deidades no sean ellos realmente quienes poseen esos poderes y seamos nosotros? Bueno, en realidad, ahí, Víctor, un poco voy a contradecir este concepto. Diría, hay un poder en nosotros, que nosotros podemos dirigirlo, por medio de la acumulación y concentración de energía psicofísica. O sea, por ejemplo, una herramienta muy propia de una magia
que puede tener que ver estrictamente con el manejo de energía personal, es la sugestión, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me convenzo, puedo repetir fórmulas que me convenzan, hacer ejercicios que me ayuden a concentrar una cierta energía, exaltar los chakras, por ejemplo, ¿no? Que sería como, perdón lo terriblemente bestial de la metáfora, pero sería como apretarle el acelerador a cada uno de los centros energéticos que poseemos para que irradie una energía determinada. Todo esto es una magia muy ligada al concepto de magia que tiene la magia a partir del siglo XX para acá, que tiene que ver con el manejo de la energía psicofísica del supuesto mago. También en la magia se llama el operador, a quien opera, ¿no? Esto tiene un gran riesgo, que es terriblemente agotador para la persona que lo ejercita, porque termina siendo en alguna medida insano, porque la energía, es como yo digo que una pérdida de energía es como una herida en el cuerpo. Estás perdiendo sangre y no te das cuenta. Te estás desvitalizando permanentemente. Y el uso excesivo de la energía propia, sin saber recuperarla, te puede enfermar en muchas formas. En lo emocional, en lo psíquico, en lo físico. Y acá aparece el gran tema, Víctor, que es que la magia que vamos a ponerle término de magia sagrada, considera que para que yo pueda exaltar de manera positiva esta energía en mí, cualquier energía propia, para ponerla al servicio de la luz, puedo hacerlo atrayendo esa luz que venga a favorecerme este proceso. El ejemplo es, si se me permite, la levadura en la masa, ¿no? La escritura dice el maestro, una señora puso levadura en la masa. ¿Qué es esta levadura en la masa? La presencia en la operatoria mágica de lo que la magia tradicional siempre consideró central, que es la invocación de los seres de luz para trabajar. Y acá entramos en una gran distinción. ¿Existen? ¿No existen? ¿Debo trabajar con ellos? ¿Son solo proyecciones psíquicas? Voy a dar un ejemplo. Los grandes ángeles, el arcángel Miguel, todos sabemos que es muy conocido por todos. O los ángeles personales. ¿Existen o son proyecciones propias? ¿Existen o son solo producto de mi imaginación que yo a través de ejercicios de concentración y de imaginación puedo exaltar esta energía en mí? Lo que mi libro propone, siguiendo la enseñanza de los magos tradicionales, es que existen y que uno tiene que tratar de trabajar con ellos. O sea, que la magia sagrada es una magia que busca entrar en comunión con lo superior para trabajar. Es más, diría, tratamos de ser servidores de aquello que está sobre nosotros. Dios mismo, los espíritus de luz, los ángeles. O sea que, entonces, me estás diciendo, Francisco, que no solamente que estos arcángeles, aparte de que puedan existir o no, es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar o hallar la llave o la forma de poder ponernos en contacto con ellos, y es así como desarrollaríamos este tipo de energía, ¿no? Así es, tal cual. De hecho, bueno, si vos mirás los textos de magia, cualquier tipo de literatura que se le parezca, te vas a encontrar con, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué colores? Y esto tiene mucho, es muy propio de la magia. Mira, Víctor, yo digo que la magia se basa en saber a quién pedirle, cómo hacerlo, cuándo, de qué manera, qué día, con qué colores, con qué perfumes. El padre de la magia contemporánea es literalmente, porque todo lo que vino después no fue más que una reformulación de sus libros. Es el muy famoso Eliphas Levi, francés, que escribió un libro que se llama El dogma y ritual de la alta magia, ¿no? Piedra angular de la magia contemporánea, ¿no? Y él dice que la magia es volver aroma, figura, signo, palabra, color, el pensamiento y el sentimiento. O sea que nada en la magia queda solo en las ideas. Todo debe hacerse, realizarse, consagrarse. Y cuando vos mirás cualquier manuales de magia clásicos, muchos modernos o antiguos, te vas a encontrar con esto. Por ejemplo, bueno,
yo quiero hacer un pedido, quiero trabajar en mí la energía que tiene que ver con el vigor, por ejemplo, porque me siento debilitado, ¿no? Bueno, acá esto entonces yo debo encontrar, ¿hay un ángel que se dedica a esto? Sí, bueno, como esto está clasificado, por ejemplo, los 7 planetas tradicionales, la astrología tiene mucho que ver, considera que en nosotros los planetas están como están en el cielo. Entonces, hay algo, por ejemplo, en mí, lunar, solar, marcial, mercurial, jupiteriano, en mí. ¿Por qué? Porque están en concordancia con los órganos, con las funciones psíquicas. Entonces, si yo le pido al ángel de Marte, que es el planeta del vigor y la fuerza, podría permitir que él toque esa cuerda en mí, que sería como si afinara esa cuerda en mí. ¿Y cómo puedo yo enriquecer este trabajo? Sabiendo cuándo se le pide, de qué manera se le pide, cuál es su nombre, cuáles son sus ritos, qué color correspondería para este ángel. Y estos son discusiones clásicas entre las distintas corrientes. Es decir, no, para nosotros, al ángel tal, nosotros le adjudicamos el color violeta y el día tal. Entonces, todas estas concordancias que son muy, muy importantes para la magia, en el libro están trabajadas siguiendo las concordancias en especial de muchos magos antiguos, y un mago al que yo admiro mucho y que también se ganó pobre, para mí no merecidamente, el mote de brujo, que fue el famoso Cornelio Agripa, el mago alemán. También escribió el primer gran tratado, el primer gran manual de magia, que se llama La filosofía oculta. Para mí una persona fabulosa. Entonces sí, yo creo, Víctor, que estas entidades existen, y no solamente eso, sino que el trabajo hay una definición hermosa que dice que el mago, solo por estar en comunión con los seres de luz en su práctica cotidiana, tiene que intentar ir pareciéndose cada vez más a ellos. Entonces, que habría como una traslación homeopática por contacto. Y lo mismo al revés. Fíjate, Víctor, que la gente, vos lo verás en tu experiencia de vida, sos mucho más joven que yo, pero yo lo vi. La gente que está conectada con prácticas espirituales densas, vos la vas viendo los años y ves como que se van poniendo, no se ponen más diáfanas, más luminosas, se van como oscureciendo también su aura, su forma, sus gestos, sus modales, hasta te diría la forma en que huelen, ¿no? En cambio, las personas que están en contacto con lo luminoso, y esta es la invitación que la magia hace, se van volviendo más diáfanas, más comprensivas, pues obviamente la magia tiene que estar asociada, finalmente, si lo estamos viendo desde este lugar, a la misericordia y la piedad, ¿no? Tenemos que volvernos más piadosos en el tiempo. O sea, claro, entiendo que una persona, como bien hemos dicho antes, una persona que tiene pensamientos negativos, o sea, que obviamente desprende energía negativa, obviamente no es que se considere que tenga mala suerte, es que atrae todo lo malo, como quien dice. Entonces, sin embargo, mira, tengo yo una amiga, una muy buena amiga, que seguramente nos esté escuchando, la cual, bueno, pues siempre nos está animando a los demás, que hay que hacer el bien con los demás, hay que ayudar a todo el que podamos, hay que cargarnos siempre de energía positiva. Y fíjate tú por dónde esta amiga ha sufrido un fuerte golpe, entiéndeme, un fuerte golpe de una enfermedad que te aseguro que a muchos los hubiese hundido. Pero a muchos, yo el primero. Y ella dice que no, o sea, que las cosas pasan por algo, que bueno, pues si tiene que pasar esa etapa, está segura de que la superará, que va a conseguir salir de ello. O sea, yo la veo que desprende una positividad y siempre está diciendo, bueno, yo siempre recurro un poco pues al tema de la meditación para intentar ayudarme, aparte obviamente de la ciencia, ¿no? Pero como para cargar su aura, su espíritu de positividad. Y te puedo asegurar que me da una envidia sana de cómo encaja algunos golpes de la vida, te lo juro.
Bueno, parte del trabajo mágico es poder lograr, por ejemplo, que lo que llamamos las rachas, no sé si en España se le llama así, que sería la sucesión de eventos benéficos o lo contrario, por ejemplo, una racha de buena suerte, ¿no? La suerte tiene que ver, la suerte es trabajable en ese sentido para la magia, y tiene que ver, como vos decís, con la acumulación de energías negativas que, adheridas a nuestra estructura, para expresarlo de algún modo, le llamamos larvas, que atraen acontecimientos del orden de ellas mismas. Por ejemplo, las larvas de Marte, hablé de Marte como planeta del vigor, atraen accidentes, por ejemplo, ¿no? Esta energía se puede trabajar. Ahora, qué interesante lo que vos decís. Pensar positivo me ayuda a poder que me pasen. Yo creo que el trabajo mágico tiene que permitir que cosas, voy a ponerle el término negativas, dejen en la medida posible ocurrir, y que aquello que pensé que nunca me iba a pasar pueda empezar a estar dentro del paradigma de lo posible. Porque se permite que algo que no estaba en mi campo, en mi estructura energética, porque también esto que decíamos, Víctor, si yo invito a una fuerza de luz determinada a que opere en mi vida, le estoy poniendo una levadura a mi destino, a la construcción de mi vida, que no estaba. Entonces, no digo que con esto las personas, porque en esto de la magia personal e impersonal, entonces, claro, la magia es una máquina tragamonedas de milagros. Quiero un automóvil 0 kilómetros, bajo la palanca, pongo la moneda, quiero una novia rubia. No, eso, sinceramente, eso es brujería, en ese sentido negativo, ¿no? Y porque la magia requiere de buenos sentimientos. Y yo tengo esta frase. La gente me dice, yo te lo digo de verdad, yo me considero, con todo lo que me tocó vivir en mi vida, como todos que hemos sufrido muchas cosas, yo me considero una persona de buena suerte, lo cual se lo aconsejo a todo el mundo que se lo considere. El que se considera una persona de mala suerte, le va a ir mal. Porque lo que va a hacer es que realmente, y de esto es lo que un poco venimos hablando. Ahora, yo digo, soy un hombre de buena suerte gracias a Dios. ¿Qué puede haber de energía más positiva que mi propia positividad? O sea, ¿qué podría haber que esté sobre mí que, si yo lo integro a mí, me haga ser más positivo de lo que yo podría ser por mi propio esfuerzo natural? Y la luz. Entonces, si el entusiasmo es favorecedor, si la motivación es favorecedora, ¿cuánto más lo tiene que ser, por ejemplo, la fe? Que acá aparece como un tema central, tanto en la magia como, podríamos decir, yo digo, una cosa es la confianza, que es una energía positivísima. Sin confianza nada avanza. Yo digo, bueno, confío en Víctor, o Víctor dice, confío en mi amigo, confío en esto que estoy haciendo, confío, perfecto. Y yo digo que la fe es la confianza puesta en lo superior. Y esa fe, esa confianza se desarrolla con el tiempo, ¿no? O sea, es una confianza al fin y al cabo, que no solamente la digo, es que me la creo, es la realidad, ¿no? O sea, es como lo que me quieres dar a entender, que no digo yo confío en Francisco, sino, no, o sea, no tengo ni que decirlo, es que yo sé que puedo confiar en Francisco. Está bien, pero ese vínculo, esos vínculos, la confianza, yo digo que es algo que se conquista y que se tiene para el momento en que debe usarse. O sea, cuando yo debo, en la magia tradicional, y esto está tomado, por ejemplo, cualquier persona que escuche esto, que haya estado en contacto, por ejemplo, con lo que se llaman las escuelas iniciáticas, ¿no? En lo cual en España hay muchas, en Argentina también. Se conoce el concepto de las pruebas, por ejemplo, las 4 pruebas. Viste que uno dice, Víctor, no sé si en España, pero acá se usa mucho y seguro allá también, esto que está viviendo esta persona, su prueba de fuego, ¿no? Decimos prueba de fuego, pero hay pruebas de fuego, de agua, de aire y de tierra. Estas 4 energías, ¿con qué están asociadas? Obviamente, al describirlas así, con los 4 elementos clásicos de la astrología, pero también, por supuesto, de la alquimia, de la magia. Las pruebas de fuego son las pruebas de fe, las pruebas de confianza.
Lo que vos expresás de tu amiga es una prueba de fuego. Ella, y no tiene que ver con el convencimiento como una repetición, ¿cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, una afirmación y un mantra no son lo mismo. Porque en la afirmación yo no hago otra cosa que querer convencerme. Sí, sí, sí. Pero en la repetición de un mantra, como un mantra y en la tradición crística se le llaman fórmulas, tienen, por ejemplo, algo fundamental, nombres de poder. La repetición va a hacer que yo cada vez me abra más a esa confianza. Y no es que yo voy a hacer mucho porque el mantra funcione, pero el mantra va a hacer mucho porque esa energía funcione en mí. Y acá nos remitimos a algo que es otra vuelta de tuerca con respecto a esto. Bueno, existen estas entidades, yo puedo decir, los ángeles, que llamamos ángeles cabalísticos, ¿existen? O yo puedo hacerme la idea, no, existen. Cuanto más lo conozco y lo entiendo de qué está hecho cada ángel, mira cómo lo digo, porque cada uno tiene como su ADN, para decirlo así, más positivo para mí el trabajo que voy a hacer. Y acá viene esta distinción. ¿Las palabras tienen poder? ¿Qué decimos? Sí, con la palabra damos vida, con la palabra podemos hacer mucho daño, pero también hay, lo diría de esta forma, hay poder en las palabras y hay palabras de poder. ¿Cuáles son estas palabras de poder? Bueno, los nombres, y en especial los nombres de Dios, y las fórmulas que normalmente conocemos hoy como mantras. Y lo mismo es decir, a mí me gusta rezar o meditar o hablar con Dios con mis propias palabras, y eso es invaluable. Pero también es cierto que las plegarias tradicionales poseen fórmulas dentro de su estructura. Voy a dar un ejemplo, los salmos, ¿no? Tienen los salmos, incluso nuestro Padre Nuestro, con sus 7 fórmulas. No sé si prestaste atención, Víctor, que se piden 7 cosas, ¿no? Vinculadas con los 7 milagros de San Juan. O sea, hay un poder en mí que puede ser exaltado, desarrollado, amplificado por la luz, al servicio de la luz, pero también al servicio de la oscuridad. Y nunca la luz puede estar asociada al egoísmo. Luego, bueno, nos acabas de hablar de plegarias. Hay diferentes tipos de plegarias, pero hay una cosa que comentas en tu libro que me parece bastante importante, ¿no? Porque tanto las posturas corporales como los gestos de las manos a la hora de realizar estas plegarias es algo determinante. Muchísimo, muchísimo. Bueno, nuevamente lo conocemos las posturas de las manos como mudras, ¿no? Desde que la gente que hace yoga le llamamos mudras, las corporales se suelen llamar asanas, ¿no? Pero nosotros le vamos a llamar posturas y gestos. ¿Esto qué quiere decir? Incluso hay un discípulo de Eliphas Levi, del que ya hablé, que fue Papus, que nació en España, pero después se radicó en Francia. Tiene uno de los libros de magia más importantes, que, a ver si me sale de memoria el título, se llama así, Tratado Elemental de Alta Magia. Pero el Tratado Elemental no tiene nada, son 800 páginas, es verdaderamente un compendio, una persona para mí muy luminosa, el gran Papus, que se llamaba Gerard Encausse, era médico, ¿no? Él propone esta idea de que incluso la postura corporal, la forma de caminar, el gesto, obviamente atrae y irradia una energía. Ahora, cuando esto está realizado en un contexto que es, por ejemplo, la plegaria, está atrayendo, dirigiendo, ordenando de una manera mucho más amplificada esa energía. Entonces habría distintos gestos para distintas plegarias, distintas posturas para distintas plegarias,
o para lo que uno está buscando también modificar en la estructura propia. Pensemos esto, Víctor, ¿por qué en las tradiciones religiosas las personas que ofician no siempre tienen los mismos colores? Digo, esto podría estar en las paredes, pero no, lo porta el que oficia, es decir, bueno, la ropa es de tal color, no, la gente antes se vestía de negro para el luto, ¿no? Porque el negro es un color ideal para la introspección de una persona que está de luto, ¿no? Entonces, si yo me coloco una ropa de determinado color, estoy, podríamos decir, pregnando mi campo de energía de la energía de ese color. Lo mismo con un perfume, ¿no? Y lo mismo con respecto a los gestos. O sea, yo estoy intentando que esa... ¿Y qué pasaría si esa ropa estuviera consagrada, tuviera cosas? Porque lo que yo incorporo a mi campo de energía lo transforma. Y nada lo transforma más que, por ejemplo, lo que está escrito, porque lo que está escrito tiene un tono vibratorio superior a un mero objeto. Entonces, imaginémonos cuánto modifica y cuánto dirige en mi estructura la energía, la posición de las manos, la posición del cuerpo, la posición de la cabeza. Habría un gesto y una postura para cada obra, ¿no? En especial está la postura de parado, de pie, arrodillado, sentado, las manos juntas, separadas, para arriba, para abajo, la posición de los dedos. Por supuesto son sutilezas que, pudiéndolas reconocer, las podemos aplicar. Y ahí sí hay mucho con esto que planteábamos antes, que es, tienen un poder en sí mismos. Y sí, porque si no daría lo mismo una que otra, ¿no? Sin embargo, y lo vamos a ver, incluso invito a la gente a que preste atención en las cosas que la rodean. Si uno va a cualquier templo que tenga, por ejemplo, los templos cristianos que tengan más de 100 años, y ves la imaginería de los personajes, de los santos, de las figuras, vas a ver que tienen posturas de las manos que no son todas iguales, ¿no? Posturas en las manos, posturas corporales. Hay una riqueza en todo eso que, bueno, que es digno de que la rescatemos. Francisco, ¿qué importancia tiene la astrología a la hora de llevar a cabo un ritual mágico? ¿A qué tipo de señales o datos cósmicos nos debemos de prestar más atención para llevar a cabo ese tipo de rituales? La astrología es la ciencia que cualquier persona le interese la magia en profundidad no va a poder dejar de lado, porque nos va a permitir muchas cosas. En principio, pensemos que un mago, al igual que un alquimista, es alguien que opera en concordancia con el cielo. Viste, Víctor, que la palabra Compostela quiere decir compos de las estrellas, o sea, aquello que en la tierra está pregnado de lo del cielo. Lo primero es esto de distinguir cuándo realizar una obra, los momentos astrológicos. Yo digo que el cielo es el reloj del mago, no lo es ni el calendario civil ni el reloj de la pulsera. En la magia se trabaja, por ejemplo, el día comienza al amanecer, termina al amanecer de otro día. No se usan las horas desde la hora civil, ¿no? Los días están marcados por sus valores astrológicos conectados con lo angélico. Incluso fijémonos que todas las fechas sagradas están marcadas por el reloj del cielo, que indica los momentos en los cuales los portales que comunican lo celeste y lo terrestre se abren. Ejemplo, ¿por qué la Pascua cae siempre distinta? Y obviamente la Cuaresma, que son los días previos. Porque está ligada a la luna nueva de Aries, que no siempre cae el mismo día. Por lo tanto, hay algo ahí que es central. Ahí tenemos una astrología que tiene que ver con lo que podríamos decir, elegir el momento adecuado para una obra. Esto se llama astrología electiva. Pero después, por otro lado, el mapa natal de una persona, lo que llamamos el mapa del cielo, es un registro simbólico del alma que encarna. Por lo tanto,
Para esto hace falta saber qué día, la hora y la locación, la localidad donde naciste. Y la idea sería que si nada es casual, mucho menos casual tendría que ser la posición de los planetas en el momento que uno nace. Entonces, el mapa natal me va a indicar las formas el mapa natal sería un registro del alma que encarna que debe ser leído simbólicamente. Poder decodificarlo y comprenderlo me tiene que permitir poder comprender a esa alma que encarna. Así como comprender a la persona me ayuda a comprender el mapa. Entonces yo digo, Juan es pisciano. Está bien, ¿qué estoy diciendo? Que cuando nació el sol estaba en el signo de Piscis. Ya me va a dar características de esta persona, incluso en gran medida, ¿qué hace acá? Y yo digo también, ¿de qué estamos hechos? Porque cómo somos y de qué estamos hechos no nos ayuda a distinguir qué hacer. Doy un ejemplo. Si yo soy un martillo, me conviene golpear. Si soy un violín, me conviene sonar. Distinguir esto me lo permite mucho el mapa natal. Pero después me permite algo sumamente importante para la magia, que es que la posición de los planetas en el cielo y todo el mapa natal es un registro de entidades espirituales, en especial angélicas, que puedan ayudarme a hacer este proceso de terminar de ser quien soy. Porque podríamos decir, utilizando una terminología, vamos a ponerle el nombre alquímica, estamos crudos y tenemos que cocinarnos. Tenemos que terminar de ser oro, tenemos que terminar de hacer, fuimos invitados a hacer un proceso. Hoy utilizo una frase que a mí me gusta mucho, que es, estamos invitados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pero tengo que conocerla. Una invitación a conocerla sería el mapa natal. Ahora, y si yo hago el esfuerzo y no lo intento y no lo logro, el mapa natal también es una invitación a percibir cuáles son los seres de luz que la misma divinidad puso en mí y en el cielo en concordancia para que yo pueda trabajar con esto que yo soy, que no es lo mismo para vos que para mí, ¿no? Entonces, la astrología es este tipo de astrología, una astrología mágica, podríamos decir, asociada igual, por supuesto, a la lectura de los mapas natales, las revoluciones solares, los tránsitos. La astrología es la ciencia que hay que conocer si te interesa a la larga tener un progreso importante, porque nada se hace. Dice incluso Agripa que el fracaso de muchas operatorias mágicas tiene que ver con el desconocimiento astrológico de quien opera, no saber cuándo hacerlo, ni a quién corresponde dirigírselo y con qué herramientas hacerlo. Es muy importante. La gran mayoría de los edificios religiosos se encuentran en puntos claves del planeta donde esa energía negativa es absorbida por las corrientes de agua subterráneas que atraviesan estas estructuras. Pero también es necesario llevar a cabo una purificación para poder proteger este lugar. Entonces, Francisco, ¿cómo se llevan a cabo estas purificaciones? Para los lugares sagrados, hay que ver que, hoy la mayoría de los templos están hechos, y esto no va en desmérito, están hechos por arquitectos, no están hechos por magos, ¿no? Entonces, no se tiene en cuenta ni la energía del lugar, ni la dirección del altar, ni el material de la construcción. Obviamente, hubo toda una escuela que supo hacer todo esto de una manera magistral, que son los constructores de las catedrales antiguas, ¿no? Por lo tanto, fíjate también, Víctor, que la gran mayoría de las vírgenes que veneraban los alquimistas antiguos que son las vírgenes negras, están en los lugares geobiológicamente más positivos, que son aquellos donde el cielo y la tierra están. Pienso en Montserrat, por ejemplo, para dar un caso de España, ¿no? Esos lugares tienen la virtud energética, aparte de lo geobiológico, está muy condicionado por lo que es el rito de consagración. Los ritos de consagración, imagínate el círculo mágico, como en las películas.
Dentro de ese círculo, el mago se puede mover con tranquilidad y las entidades, todo lo que quisiera perturbarlo no puede. Un templo bien consagrado es esto, un espacio preservado para la luz. Y esto implica, básicamente, en los ritos, en los templos, la consagración de la persona que tenga la potestad para hacerlo. Y la gente lo ignora, pero la consagración de los ritos religiosos, la consagración de los templos religiosos es muy rica simbólicamente, es compleja. No la puede hacer cualquier persona, hay todo un protocolo ritual para hacerlo. Lo cual es distinto con respecto a nuestras propias casas, ¿no? Pues decís, bueno, las casas no se consagran porque no son lugares de culto, ¿no? Pero sí las casas se purifican, se protegen, se preservan, y hay muchas formas. Esto va a depender, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la elaboración de talismanes. ¿Qué es un talismán? La condensación de una energía determinada en un objeto, que no es lo mismo que talismán que amuleto. El amuleto es todo lo que vos podés llevar colgando, que lo cargaste de energía, es un amuleto, una piedra, una bolsita con hierbas, y está perfecto. Pero el talismán tiene que estar preparado en un momento determinado, con determinados elementos, y tiene que tener escritos, esto que hablamos de el poder de las palabras, palabras de poder, o sea, va a llevar escritos nombres de ángeles. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un talismán para tu casa, puedo tomar de tu mapa natal ángeles que rigen el área del hogar, elaborar un talismán en los momentos que corresponden a ese mapa natal y te lo hago colocar en tu casa de un modo especial. Vos, no sé cómo se llama lo que nosotros llamamos departamentos, que son las casas... es un piso, aquí en España es un piso, al fin y al cabo un departamento es lo mismo, o sea, es una casa con varias habitaciones, con varios... Claro, una arriba de otra, ¿no? Efectivamente, pisos, ¿no? Exactamente. Tal cual, porque, por ejemplo, la costumbre muy común, y nosotros la usamos mucho, que en los espacios que se podía, se delimita el espacio del lugar que uno quiere que obtenga esta protección, enterrando el talismán, porque lo que está en la tierra irradia hacia todo el lugar. Entonces, en las casas de departamentos se puede colocar una maceta, se colocan arriba de la puerta, como uno ve, por ejemplo, los objetos de culto y de bendición de las casas que se usa en la tradición hebrea, que están en las puertas, ¿no? Y después, por supuesto, hay dos cosas, Víctor, que hacen que una casa vibre bien o mal. Que esté muy debilitada energéticamente, que son las casas donde no es lo mismo que yo esté enfermo que esté débil. Y con las casas pasa lo mismo. Una casa que está débil es una casa donde la energía vital es pobre, donde incluso voy a decir algo muy muy sencillo. El olor a comida de la cocina vitaliza la casa. Vos ponés y bueno diría, bueno, pero esto a mí no, digo, yo pongo a hervir las verduras en la cocina, bueno, eso vitaliza la casa. No quiere decir ni que la va a purificar, ni que es mejor que prender un saumerio. Lo que digo es que todo lo que hace que la casa esté viva le levanta el tono y hace que esté más sana. La persona cuanto más sana está, menos enferma, obviamente. Y lo otro es, y bueno, ¿cómo puedo yo hacer que mi casa esté viva? En principio, se pueden quemar cosas que la vitalicen. Algo que yo le aconsejo a la gente es que en el centro de la casa queme cosas que utiliza para su gusto, para alimentarse. Por ejemplo, vos agarras un carbón encendido y te gusta tomar café, más un poquito de café, un poquito de té, un poquito de azúcar. Todo esto para levantar el tono de la casa. Pero por otro lado tenés lo otro, que es que lo que puede hacer que una casa tenga una energía baja es que esté contaminada de energía negativa. O si llegas a tu casa, te encontrás con tu pareja y te pones a pelear y ahí está el perro mordió a un niño y entonces, bueno, esa casa hay que limpiarla, obviamente, ¿no? Normalmente las limpiezas de las casas van a depender de la dimensión, ¿no? Si se mueven los cuadros solos y aparecen, bueno, te diría que no es para uno, no, las casas normalmente están cargadas de una energía negativa
propia de lo vivido y de la estructura de la casa. Normalmente se utilizan inciensos, perfumes para quemar, asociados con plegarias, con la aspersión de agua, pero lo que más resultado, o sea, lo que más se utiliza es ciertas cosas para quemar asociados a ciertas plegarias, ¿no? Y también en la realidad dijimos, ¿puede haber algo más elevado que mi propia voluntad de estar bien? Sí, si yo a mi conciencia le agrego la presencia de la luz. Entonces, en una casa donde se vive bien, esa casa tiende a estar protegida. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de esa casa las personas tienen una práctica espiritual y la casa tiende a estar muchísimo más protegida? Una práctica espiritual que significa, bueno, que mediten, que oren, que hagan el bien, pero más que nada que hay un tema que es central, que es la presencia del fuego en los lugares. Fíjate que ¿cómo le decimos al lugar donde el fuego? Hoy, claro, uno prende la estufa, prende la hornalla, el fuego tenemos un acceso inmediato a él, ¿no? Pero el fuego en la vida doméstica de las personas anteriores a 100 años para atrás también era algo que lindaba con lo sagrado. Entonces, por ejemplo, le seguimos llamando hogares a los lugares donde se enciende el fuego, ¿no? Por lo tanto, en una casa donde la gente tiene prácticas espirituales y enciende una vela, un cirio, una lámpara, esas casas tienden a tener una vibración, y de verdad, lo digo con una experiencia de mucho tiempo, hay casas donde no suelen pasar cosas terribles y casas donde no dejan de pasar cosas terribles. Todo esto obviamente es trabajable, ¿no? Pero también es cierto que la energía de la casa condiciona no solo lo que pasa, sino también cómo me siento en ello. Por ejemplo, le damos mucha importancia a Víctor a los jardines y los huertos en las casas, porque vos, igual que yo, habrás escuchado cuentos de hadas, ¿no? Cuando eras niño. Muchos. Muchos. ¿Y por qué se llaman de hadas? Porque están asociados a lo que se llaman los seres de la naturaleza. Los duendes, las hadas, las salamandras. No hay cultura espiritual, y esto, analizarlo, mirarlo, estudiarlo, que no crea que hay un mundo de entidades ligadas a la naturaleza y a la persona humana que quieren favorecerla o lo contrario. Uno conoce más el tema de las hadas. Después, sabes que, bueno, toda la magia contemporánea y grandes estudiosos del tema le han dado muchísima importancia, incluso al tema de los cuentos de hadas como transmisores en clave de conceptos mágicos. Son cuentos que uno no debería despreciar porque están llenos de una sabiduría mágica en clave que te sorprende si lo podés descifrar. Y acá viene otra pregunta, que la pregunta la hago yo, si me permitís. Y también existirán estas entidades, los duendes, las hadas, las salamandras, los silfos, ¿no? Las musas. ¿Existen este tipo de seres mágicos? Sí, yo creo que existen, sí. Y de hecho, ¿sabes qué dice Agripa? Una cosa muy interesante, que se le manifiestan a dos tipos de personas: a los niños y a las personas sencillas. O sea, habría una condición natural en el psiquismo que te permita que ellos se manifiesten o no. Entonces, y de hecho, yo recuerdo, hace más de 2 décadas, más de 3, que conocí una mujer que era gallega, y era una mujer grande, ¿no? O sea que hoy debe estar fallecida, que comentaba que ella iba con su abuela, pensaba siendo niña, la abuela casi una niña, ya digo esto como que retornamos en una vida campestre, sencilla, no urbana, a ver elementales en el campo.
Y yo te digo, Víctor, que acá en Argentina, nosotros, a la gente que vive en el campo, se le dice del interior. Mirá qué nombre hermoso, ¿eh? Del interior se le dice, que están más conectados con el adentro. Hablas 5 minutos con cualquier persona y el que no habló con un hada, habló con un duende, el que no... entonces, es un mundo, sí, es un mundo que yo creo que, sin entrar en una exageración de decir que hoy tomé el té con un duende, digo, creo que las entidades existen y creo que negarlo sería contradecir incluso a las escrituras sagradas que le han dado existencia. Viste que, por ejemplo, la idea de que los gigantes aparecen tanto como los ángeles en la escritura, en todas las tradiciones, ¿eh? Ni hablemos en el chamanismo, donde aparece permanentemente la deidad del árbol, la deidad del río. Nos has mencionado que este tipo de seres mágicos se les aparecen o solamente pueden verlo tanto los niños como la gente sencilla. Y te pregunto, ¿nosotros nacemos con esa habilidad de poder ver estos seres o la tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida? Entiendo, porque te lo pregunto porque como me dices que los niños que todavía tienen esa mente tierna, que es una mente todavía pura, ¿no? Que no ha sido contaminada o contagiada, a lo mejor... Inocentes. Eso es. Sí, tal cual. Bueno, que es hermosa la pregunta que haces, porque tiene que ver con esto de, ¿habrá una forma? Al principio todos fuimos niños, ¿no? Por lo tanto, el niño, el que no es como niño no entra en el reino, ¿no? Es una ley. ¿Qué implicaría este ser como niños? ¿Volvernos infantiles? No. Sino una mirada que permita el retorno a la creencia en la maravilla. Así como un retorno a la creencia en lo bondadoso. Fíjate que en las bienaventuranzas, Víctor, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán, dice, ¿no? O sea, ya tiene que ver con esta dimensión de lo que ve, o sea, tendría que haber una condición del alma que tendríamos que tratar de ejercitar para tener un acceso cada vez más potente a la percepción de estos seres. Que así todo, hay una confusión, ¿no? Confusión sería el término. Está como monopolizada la manifestación a través de la visión. Por ejemplo, la gente dice, vi un ángel. Bueno, los seres de luz y los de oscuridad se pueden manifestar por infinidad de formas, ¿eh? Aromas, la gente dice, esto me huele mal. Es una frase clásica, ¿no? Esto no me gusta, ¿qué está diciendo? La vibra que hay acá no me resulta positiva. Aromas, sonidos. Claro, uno diría, bueno, todo esto se puede parecer mucho a no sé, una persona que tiene un desequilibrio psíquico también le puede pasar. Sí, obviamente, pero vuelvo a decir esto. ¿Cómo podés distinguir si el acontecimiento es real o si es una proyección? Por los efectos. O sea, si no te guía hacia una búsqueda interior más profunda y no te trae calma, paz, serenidad, bienestar, piedad, misericordia, no estamos entonces hablando de otra cosa, ¿no? Y normalmente también una realidad. Los fenómenos tienden a pasar más que buscarse. Y si pasan, pasan. Hay una distinción que a mí me gusta hacer, que es que en la magia se distingue entre evocar e invocar. Por ejemplo, la evocación antigua del astral de los difuntos, que era tratar de ver la percepción del alma de una persona ya desencarnada. La evocación implica tratar de percibir con los sentidos. Pero la invocación es la técnica clásica, ¿no? Es la práctica más clásica de la religiosidad y de la magia, que es entender y estimar la presencia de lo invisible a través de sus efectos. Los antiguos decían, la energía es invisible en sí misma y visible en sus efectos. Entonces uno dice, bueno, si yo hago una petición al ángel, por ejemplo en la tradición
de la magia crística, el ángel de la salud es Rafael, el ángel médico, ¿no? Hago una petición porque mi tía está muy enferma y voy a pedir al ángel Rafael que pueda sanar y la van a intervenir quirúrgicamente. Entonces, conozco cómo hacerlo, conozco las plegarias, lo hago con fe y sale mi tía del quirófano y el médico me dice, y esto fue algo milagroso, realmente tendría que haber muerto. Me dice, bueno, hay algo acá es que está presente. Se manifiestan, hay algo de una cierta sutileza también, ¿no? Incluso los espíritus de luz se pueden expresar de formas que uno tenga que de algún modo, podríamos decir así, decodificar. Y esto es muy tradicional. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el ángel Rafael se le aparece a Tobías en el libro de Tobías, bajo la apariencia de una persona humana, y después le revela que es un ángel, ¿no? Entonces, hay que estar atento a todo, porque podemos estar... hay una comedia, seguramente se acuerdan, No Somos Ángeles, que fue una remake, que cuando ellos entran a un pueblo, los personajes, hay una frase de San Pablo que dice, sean buenos con los forasteros porque pueden ser ángeles. Esta idea de, bueno, estamos inmersos en un mundo donde lo sutil convive con nosotros. Se puede manifestar en sus efectos, se puede manifestar en la percepción que tengamos de ellos, y nosotros tenemos que tratar de ordenar esta presencia, y gran parte del trabajo mágico está basado en esto, ¿no? Bueno, pues queridos amigos, espero que os haya gustado la clase magistral que nos ha dado hoy Francisco Stiglitz sobre la magia sagrada, sobre la religión, la espiritualidad y los poderes sagrados. Y bueno, pues si queréis saber más acerca de su libro, pues lo encontraréis fácilmente en cualquier tienda. Se llama Manual de Alta Magia, de la editorial Lea. Y bueno, pues como bien dije, pues no esperéis encontrar un trabajo sobre brujería en este libro porque no tiene nada que ver con ello y nuestro invitado nos lo ha dejado muy, muy claro. Y bueno, pues esto está más orientado pues a ayudar a quienes nos rodean. Francisco, por favor... Nada, gracias a ti, hombre. Francisco, ¿nos puedes recordar formas de contacto, redes sociales, donde vamos a poder encontrarte? ¿Cómo no? Tanto en Instagram como en Facebook. Mi nombre es Francisco Stiglitz, de letreo, el apellido es Stiglitch. Francisco Stiglitz, soy de Argentina. Y bueno, los invito a quienes quieran a entrar en las redes. Y te agradezco muchísimo. Nosotros damos cursos online para todo el mundo. Quien tenga interés de profundizar en estas prácticas será bienvenido. Y decíamos, Víctor, que la palabra y el deseo unidos tienen un poder inmenso, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de bendecir y maldecir, ¿no? Así que vamos, mi deseo de bendiciones para vos y para todos los que escuchen este encuentro en el momento que sea. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Antes de que terminemos de despedirnos, por favor dinos a través de qué web podemos encontrar esos cursos online que dais, porque bueno, al fin y al cabo lo mismo hay gente que puede estar interesado y si se lo facilitas, mejor que mejor. Básicamente nosotros estamos haciendo la difusión básicamente a través de Facebook y a través de Instagram. Pero eso no hay página web. No, en este momento no. A través de estos dos canales va a ser los más cómodos, por lo menos en este momento, para nosotros. Muy bien, bueno, pues oye, pues muchas gracias por bendecirnos con esta energía positiva y bueno, pues muchas gracias una vez más por haber dedicado tu tiempo para explicarnos estas cosas tan interesantes y nada, seguiremos con las energías lo más positivas posibles, así que cuídate mucho y un fuerte abrazo. Lo mismo, muchísimas gracias, Víctor, para vos y para todos. Bendiciones.